Cuando un multimillonario de corazón frío hizo arrestar a su leal sirvienta por un crimen que no cometió, nadie esperaba que su hija de 6 años entrara en la sala del tribunal, se enfrentara al juez y dijera frente a todos: «Libere a mi sirvienta, y yo lo curaré». Toda la sala estalló en risas. Reporteros, abogados, incluso el fiscal pensaron que era una fantasía infantil. Pero días después, ese mismo juez que había estado paralizado durante años se levantó por sus propios pies, dejando al mundo en shock. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y dar like al video. Y no olvides comentar abajo de donde nos estás viendo. Nos encanta saber eso. Richard Lancaster era un multimillonario conocido en todo el mundo por su éxito en la industria tecnológica. Había construido un imperio masivo desde cero. Pero su vida personal era muy diferente de los logros que mostraba en los negocios. Después de que su esposa muriera durante el parto, Richard se cerró emocionalmente. Eligió vivir alejado de la mirada pública en una enorme y tranquila mansión con su única hija, Emily, que tenía solo 6 años. La casa estaba llena de lujos, sistemas de alta tecnología, muebles de diseño, pinturas caras, pero carecía de algo muy básico: calidez. Richard se mantenía ocupado con llamadas de negocios, videoconferencias y largas horas en su oficina. Sus días estaban llenos de decisiones, reuniones y gestión de empresas, sin dejar espacio para el tiempo personal. Emily, mientras tanto, creció mayormente sola, rodeada de cosas en lugar de personas. Su padre estaba allí físicamente, pero nunca emocionalmente. Se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba: comida, ropa, juguetes, pero no se sentaba con ella, no jugaba con ella, ni siquiera hablaba mucho con ella. Emily tenía su propia habitación llena de los mejores juguetes que el dinero podía comprar: muñecas, animales de peluche, juegos y libros. Pero no se sentía feliz. Sus días seguían el mismo patrón. Se despertaba, se vestía con ayuda de una niñera o ama de llaves, desayunaba en silencio y luego deambulaba por la mansión sin nadie con quien jugar. A veces intentaba construir pequeñas historias con sus juguetes, imaginando una familia que hablaba y reía. Otras veces, simplemente se sentaba junto a las grandes ventanas, mirando cómo se movían los árboles afuera o observando el camino de entrada, esperando que alguien viniera a visitar. Pero nadie lo hacía nunca. La casa era demasiado grande y demasiado vacía. Siempre estaba en silencio, con solo el sonido de sus pasos o voces distantes de la oficina de su padre. Emily no iba a la escuela como la mayoría de los niños. Tenía un tutor privado que venía unas horas cada día. Pero una vez que terminaban las lecciones, se quedaba sola de nuevo, buscando a alguien con quien hablar. Su lugar favorito era un pequeño rincón en su habitación donde guardaba fotos de su madre. No la recordaba, pero le encantaba mirar su rostro. Emily se sentaba en el piso sosteniendo un marco de fotos y le hablaba como si su madre pudiera oírla. Le contaba sobre su día, sobre lo que había comido o cómo la nueva niñera había renunciado de nuevo. Era el único momento en que sentía que alguien la escuchaba. No entendía completamente qué significaba la muerte, pero sabía que su madre no iba a volver. Aún así, hablar con las fotos la hacía sentir más cerca de algo que nunca había tenido. A veces hacía preguntas en voz alta. ¿Me leerías si estuvieras aquí? ¿O crees que papá todavía me quiere? Pero el silencio en la habitación nunca respondía. Era lo mismo todos los días. Preguntas sin respuestas, historias sin oyentes y un corazón que se sentía demasiado pesado para alguien tan joven. Las niñeras nunca duraban. Richard había contratado muchas desde que nació Emily, esperando que una de ellas pudiera cuidar de las necesidades de su hija mientras él se enfocaba en el trabajo. Pero cada una de ellas se iba después de unas semanas. Algunas decían que la casa se sentía demasiado vacía y triste. Otras no podían manejar la falta de conexión de Richard o la soledad que Emily llevaba consigo. El trabajo no era difícil en el sentido tradicional. No había berrinches, no había desorden,
pero el peso emocional era demasiado. Emily rara vez hablaba, y cuando lo hacía, su voz era baja, como si no estuviera segura de que alguien respondería. Las nuevas niñeras siempre empezaban con energía e ideas, intentando planear juegos o lecciones, pero pronto dejaban de intentarlo. El silencio de la casa las desgastaba. Era difícil quedarse en un lugar que parecía hermoso por fuera, pero se sentía frío por dentro. Al final, empacaban sus maletas, se despedían gentilmente y se iban, a menudo sin dar una razón clara. Richard no entendía por qué seguían renunciando. Asumía que era solo una mala contratación o falta de profesionalismo. No se detenía a pensar en la atmósfera de la casa o en cómo su ausencia afectaba a su hija. Se convencía a sí mismo de que proporcionar todo lo material sería suficiente. Que al mantenerla segura, alimentada y rodeada de lujos, estaba cumpliendo su rol como padre. Se decía que las emociones eran una distracción y que no tenía tiempo para ellas. Los negocios eran exigentes y su imperio dependía de su atención total. Pero en el fondo, había una parte de él que sentía que algo estaba mal. A veces, tarde en la noche, se paraba fuera de la puerta de Emily escuchando. Podía oírla hablando con las fotos o llorando suavemente. Se detenía, dudaba y luego se iba. No sabía cómo consolarla. No sabía cómo ser el padre que ella necesitaba. Así que se quedaba en el único rol que entendía, el proveedor. Y así, cada día terminaba de la misma manera que empezaba. Emily se acostaba en su gran cama, rodeada de juguetes suaves, mirando al techo, esperando que llegara el sueño. A veces susurraba buenas noches a la foto de su madre antes de cerrar los ojos. Richard se quedaba en su oficina, trabajando hasta tarde en la noche, con papeles y pantallas brillando frente a él, completamente absorto en números y estrategias. La mansión volvía a caer en silencio una vez más, con solo el zumbido de los electrónicos y el tic-tac de los relojes llenando el aire. La distancia entre padre e hija se hacía más amplia con cada día que pasaba, no porque estuvieran lejos en el espacio, sino porque ya no había nada que los conectara. Emily vivía en un mundo de sueños tranquilos y preguntas sin respuesta, mientras Richard se escondía en una rutina que lo mantenía alejado de enfrentar lo que había perdido y lo que aún estaba perdiendo. Después de que otra niñera decidiera irse, el ama de llaves, que había estado trabajando para la familia Lancaster durante años, tomó la iniciativa de encontrar a alguien nuevo. Contactó a una pequeña agencia que se especializaba en colocar trabajadores domésticos y eventualmente se topó con Grace Miller. Grace no era como las demás. No venía con currículos elegantes ni referencias brillantes de familias ricas. Vivía de manera simple, hablaba poco y se vestía con ropa sencilla. Durante la entrevista, escuchaba más de lo que hablaba. Y cuando hablaba, su voz era calmada y constante. El ama de llaves sintió algo diferente en ella, algo sólido y tranquilo, desesperada por romper el ciclo de contrataciones a corto plazo. Contrató a Grace sin mucha discusión. Grace llegó a la mansión un martes por la mañana, llevando solo una pequeña maleta y una expresión suave. No hizo muchas preguntas. Siguió las instrucciones con cuidado y caminó por la casa como si entendiera cómo existir sin hacer ruido. Se movía con precaución, sin apresurarse, sin dudar. No tardó mucho en que Grace aprendiera su camino por la mansión. En unos pocos días, ya sabía dónde se guardaba todo, qué puertas crujían y qué luces tendían a parpadear. Pero más importante que aprender la distribución de la casa era lo rápido que se conectó con Emily. Desde el principio, Grace no empujó ni insistió en nada. Simplemente se hizo disponible. La primera vez que Emily se acercó a ella fue durante el almuerzo. La niña entró en silencio a la cocina y observó mientras Grace cortaba fruta. Grace no dijo nada. Simplemente sonrió y le ofreció un pedazo. Emily lo tomó y se quedó allí. Desde ese momento, algo comenzó a cambiar. Emily empezó a seguir a Grace de habitación en habitación, no hablando mucho al principio, solo observando. Luego, un día,
le pidió a Grace que la ayudara a elegir un vestido. Más tarde, le pidió que le leyera un cuento. Grace siempre respondía con calma, nunca mostrando molestia ni apresurando nada. Emily se sentía segura alrededor de ella. A medida que pasaban los días, el comportamiento de Emily comenzó a cambiar. Sonreía más a menudo y hablaba un poco más alto. Esperaba a Grace por la mañana y la buscaba por las tardes. A veces la tomaba de la mano y le pedía que jugara. Se sentaban en el piso de su habitación rodeadas de muñecas y Grace escuchaba mientras Emily inventaba pequeñas historias. Por la noche, Emily ya no miraba al techo sola. Esperaba a Grace para que viniera y le leyera un cuento antes de dormir. Grace se sentaba a su lado y leía despacio, dejando que la niña mirara las imágenes y hiciera preguntas. Emily aún hablaba con la foto de su madre, pero ahora tenía a alguien más con quien hablar también. Grace nunca trató de reemplazar a nadie. Nunca prometió nada ni habló del pasado, simplemente se quedó día tras día, siempre calmada, siempre presente. Y para Emily, eso era suficiente. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien se quedaba. Richard notó el cambio, aunque no dijo mucho. Al principio, trató a Grace como había tratado a las demás, cortésmente pero con distancia. No le dio atención especial. Su rutina permaneció igual. Largas horas de trabajo, comidas cortas y noches tardes en la oficina. Pero después de unas semanas, empezó a notar cosas. Emily estaba más alegre. El sonido de su voz se escuchaba más lejos en los pasillos. Había menos quejas del ama de llaves. Una tarde, Richard vio a Grace y Emily en el jardín sentadas en un banco hablando. No las interrumpió. Solo las observó por unos segundos y se fue. Grace no trató de impresionarlo. No hizo sugerencias ni inició conversaciones. Hacía su trabajo en silencio. Su presencia era constante y sus hábitos eran simples. Richard se encontró observándola más a menudo durante los preparativos del desayuno, durante la hora de los cuentos con Emily, pero aún no decía nada. No estaba seguro de cómo reaccionar a la calma que ella traía. Con el tiempo, toda la atmósfera de la mansión cambió. Seguía siendo grande y tranquila, pero el silencio no era tan pesado. Había un sentido de orden, no solo en cómo se limpiaban o arreglaban las cosas, sino en cómo las personas se movían e interactuaban. Grace seguía una rutina clara. Empezaba sus mañanas temprano, completaba sus tareas con cuidado y siempre hacía tiempo para Emily. Se aseguraba de que la niña tuviera ropa limpia, comidas saludables y alguien con quien hablar. No trataba de tomar el control del hogar. Respetaba los límites, seguía las reglas y se mantenía fuera del camino de Richard, pero su trabajo tenía un impacto. El personal parecía más relajado. Emily estaba más abierta. Incluso el ama de llaves, que había estado estresada durante meses, comentó lo mucho más suave que se sentían las cosas. Grace nunca llamaba la atención sobre sí misma, pero su presencia era notable en los pequeños cambios que empezaban a sumarse. Por primera vez en años, la vida dentro de la mansión no se sentía tan pesada. Grace nunca hablaba mucho sobre sí misma. Nadie sabía exactamente de dónde venía o por qué había elegido trabajar en una casa tan solitaria. Pero no parecía incómoda con el silencio. De hecho, parecía que lo entendía. Hablaba cuando era necesario, escuchaba con atención y siempre trataba a Emily con paciencia y cuidado. No actuaba sorprendida cuando la niña hacía preguntas extrañas o tristes. Simplemente respondía de manera simple o se quedaba en silencio con ella, lo que a menudo ayudaba más. Richard permanecía mayormente en segundo plano, observando cómo se desarrollaban las cosas. A veces pensaba en hacerle preguntas a Grace o agradecerle, pero las palabras no le salían fácilmente, así que mantenía su distancia, observando cómo Emily había empezado a depender de ella. Grace no trataba de ganar a nadie, pero de alguna manera hacía que las cosas mejoraran. La casa, que había sido fría y distante durante tanto tiempo,
Ahora tenía algo nuevo en ella, una sensación de calma, traída no por grandes gestos, sino por Grace simplemente estando allí y haciendo su trabajo con dedicación tranquila. El vínculo de Emily con Grace se fortalecía cada día. Lo que empezó con pequeñas interacciones lentamente se convirtió en una conexión profunda. Emily se despertaba y buscaba a Grace inmediatamente, a menudo preguntando dónde estaba si no estaba cerca. Grace empezó a incluir a Emily en sus tareas diarias y la niña la seguía a todas partes. Hacían el desayuno juntas, con Emily ayudando a romper huevos o mezclar la masa para panqueques. Grace nunca la apresuraba, incluso si eso hacía el proceso más lento. Después de las comidas, pasaban tiempo en el jardín arrancando malezas o regando las plantas. A Emily le gustaba cavar pequeños agujeros en la tierra y colocar semillas dentro, incluso si no siempre se plantaban correctamente. Grace la guiaba con paciencia, siempre permitiéndole intentarlo por su cuenta. Por la noche, inventaban historias juntas. Emily empezaba con un personaje y Grace ayudaba a construir una pequeña aventura alrededor de él. A veces reían, otras veces Emily se ponía callada y solo escuchaba. Se convirtió en parte de su rutina. Algo que ambas esperaban con ansias. Una noche, después de su cuento, Emily abrazó a Grace fuertemente y susurró, «Buenas noches, mamá». Las palabras sorprendieron a Grace. Se congeló por un segundo, insegura de cómo reaccionar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. No corrigió a la niña ni se apartó. En cambio, la abrazó un poco más fuerte y susurró de vuelta, «Buenas noches, cariño». Era la primera vez que Emily la llamaba así. El momento impactó profundamente a Grace. Sabía que no era la madre de Emily y nunca había intentado tomar ese lugar. Pero oír esas palabras la llenó de algo que no podía explicar. No sabía si debía estar feliz o asustada. Emily nunca había conocido a su madre real. Y ahora, después de tanta soledad, había elegido a Grace como fuente de consuelo. Grace no podía dejar de pensar en ello. Al día siguiente, cuando Emily la llamó mamá de nuevo mientras plantaban flores, Grace sonrió pero no respondió. Ya no sabía qué era lo correcto. Sus actividades diarias se volvieron aún más significativas después de eso. Grace dejaba que Emily ayudara a lavar verduras en la cocina y le enseñaba cómo doblar servilletas neatmente para la mesa. Se sentaban afuera en los escalones traseros durante los breaks y bebían jugo juntas. Emily preguntaba a Grace sobre su vida, aunque no recibía muchas respuestas. Grace mantenía la mayor parte de su pasado para sí misma, pero siempre escuchaba cuando Emily hablaba. A veces Emily le contaba sobre sueños que había tenido o preguntas que era demasiado tímida para hacerle a su padre. Grace le daba respuestas honestas y gentiles. Una tarde, cuando Emily se raspó la rodilla, corrió directamente a Grace y no al ama de llaves o al personal. Grace limpió la herida, puso un vendaje y se quedó con ella hasta que dejó de llorar. En esos momentos tranquilos y cotidianos, Emily se sentía segura. El afecto entre ellas era claro para cualquiera que lo observara, pero no hablaban de ello abiertamente. Simplemente se convirtió en parte de cómo eran la una con la otra. Richard eventualmente notó la cercanía entre Grace y su hija. No era ciego al cambio. Emily sonreía más, hablaba más y mostraba menos miedo a estar sola, pero no lo veía como algo positivo. En lugar de entenderlo como una curación emocional, lo vio como un posible problema. Empezó a sentirse incómodo con lo a menudo que Emily se refería a Grace, como quería estar con ella todo el tiempo. Comenzó a preocuparse de que Emily se estuviera volviendo demasiado apegada. Para él, se sentía como si ella estuviera confundiendo roles, que veía a Grace como una madre de reemplazo. Esta idea no le sentaba bien. Una tarde, después de observar desde el pasillo cómo Grace arropaba a Emily en la cama, Richard le pidió que viniera a su oficina. Su tono era calmado, pero había un filo en él.
Se sentó en su escritorio y le dijo claramente que había notado el vínculo entre ella y su hija. Y aunque apreciaba su trabajo, no quería que Emily se volviera emocionalmente dependiente de ella. La conversación fue difícil para Grace. Se quedó de pie en silencio frente al escritorio de Richard, escuchando cada palabra sin interrumpir. Él no estaba enojado, pero era firme. Dijo que necesitaba proteger la estabilidad emocional de su hija y que las cosas se estaban volviendo demasiado personales. Grace sintió respetuosamente. No discutió. No lloró, pero por dentro se sentía destrozada. Entendía su preocupación y no quería causar confusión o cruzar límites. Aún así, oír que necesitaba contenerse la hacía sentir como si le estuvieran pidiendo que se alejara de algo real. Nunca había empujado a Emily a verla como una madre. Solo había sido amable, presente y supportive. Y sin embargo, esas acciones simples habían creado una conexión que ahora parecía ser un problema. Grace regresó a su habitación esa noche, sintiéndose pesada. Siguió pensando en Emily y en cómo esa única palabra, mamá, había cambiado todo. Quería hacer lo correcto, pero ya no estaba segura de qué significaba eso. Al día siguiente, Grace actuó como de costumbre. Preparó el desayuno, ayudó a Emily a vestirse y pasó por sus actividades regulares. Pero por dentro, estaba más guardada. Intentó no responder cuando Emily usaba la palabra mamá, aunque dolía ignorarlo. Emily notó el cambio. No lo entendía, pero lo sentía. Grace aún sonreía, aún la ayudaba, pero algo era diferente. La calidez estaba allí, pero menos abierta. Emily no dijo nada al principio, pero al final del día, preguntó, ¿hice algo malo? Grace se arrodilló y miró a sus ojos. No, cariño, no hiciste nada malo. Luego le dio un abrazo suave y cambió el tema. El vínculo entre ellas no se había roto, pero algo había cambiado. Grace ahora estaba atrapada entre hacer su trabajo según las reglas y cuidar a la niña con todo su corazón. Y aunque continuaba quedándose al lado de Emily, la pregunta de cuán cerca se le permitía estar permanecía en silencio entre ellas. Después de regresar de un viaje de negocios de 3 días en Nueva York, Richard llegó de vuelta a la mansión tarde en la noche. Fue directamente a su estudio, como solía hacer, para revisar papeles y ver las cosas que se habían acumulado en su ausencia. Todo parecía normal hasta que decidió abrir la caja fuerte oculta detrás de un panel en la pared. No la había tocado en meses, pero algo lo hizo querer mirar el collar de diamantes que una vez había pertenecido a su difunta esposa. Era una reliquia familiar y uno de los últimos recordatorios físicos de ella. Abrió la caja fuerte, ingresó el código y sacó la pequeña caja negra del compartimento oculto. Pero cuando la abrió, el collar no estaba allí. La caja estaba vacía. Al principio, pensó que quizás lo había movido a otra caja fuerte o lo había colocado en otro lugar. Buscó en los cajones, su habitación e incluso las habitaciones de invitados, pero el collar no aparecía por ninguna parte. Su confusión rápidamente se convirtió en preocupación. Richard no dijo nada al personal de inmediato. Eligió hacer preguntas tranquilas durante la mañana siguiente. Se acercó al ama de llaves, al mayordomo y a algunos limpiadores, preguntando si alguien había entrado en su estudio mientras él estaba fuera. Todos lo negaron. Preguntó si habían visto a alguien cerca de la pared de la caja fuerte. De nuevo, dijeron que no. Sus respuestas no parecían deshonestas, pero no ayudaban. Habló con el técnico de seguridad responsable de mantener los sistemas de la casa y preguntó si había habido algún problema técnico o alerta durante su viaje. El técnico dijo que todo había funcionado normalmente. Aún así, el collar desaparecido permanecía inexplicado. Fue entonces cuando Richard llamó a Thomas Blake, su abogado personal y asesor de largo tiempo. Thomas llegó en menos de una hora. Después de oír la historia, Thomas no dudó en mencionar una posibilidad que Richard no había considerado aún. Tal vez alguien dentro de la casa lo tomó. Alguien con acceso regular,
Alguien que pudiera mezclarse y no levantar sospechas. Alguien como una niñera. Richard escuchó a Thomas con atención. Al principio, se sintió inseguro, pero Thomas estaba calmado y confiado. Le recordó a Richard que el collar estaba en una parte oculta de la caja fuerte, no algo que un invitado aleatorio o un miembro del personal temporal siquiera supiera. Luego mencionó a Grace. Ella había estado acercándose a Emily, pasando más tiempo con ella que nadie más. Tal vez había ganado la confianza de la niña y la usó para aprender sobre partes privadas de la casa. Tal vez Emily dijo algo sin querer. Thomas no fue agresivo, pero hizo su punto claramente. Richard no quería creer que Grace haría algo como eso, pero la situación no le dejaba mucho margen. El collar estaba desaparecido, y alguien tenía que ser responsable. Sintiendo frustración y sospecha, Richard ordenó al personal de seguridad que revisara las grabaciones de las cámaras de la semana pasada. Cada pasillo, entrada y área común estaba bajo vigilancia. Quería respuestas rápidas. El equipo de seguridad pasó varias horas revisando el footage. Revisaron cada frame de los últimos 7 días, observando quién entraba en el estudio, quién caminaba cerca de la pared de la caja fuerte y quién pasaba tiempo solo en las habitaciones. Pero las cámaras no mostraron nada inusual. Grace fue vista moviéndose por la casa como siempre, cuidando de Emily, preparando comidas, doblando ropa. No había footage claro de ella cerca de la caja fuerte o haciendo algo sospechoso. Aún así, Richard no estaba satisfecho. La ausencia de evidencia no le daba paz. Creía que alguien que planeara cuidadosamente no se dejaría captar en cámara, y Grace había estado en la casa lo suficiente como para entender la distribución, los horarios del personal y los lugares que la gente evitaba. Thomas continuó señalando que su conexión con Emily le daba más acceso que a nadie más. Al final, sin ninguna prueba clara, pero lleno de presión y duda, Richard tomó una decisión. Llamó a la policía y reportó el collar como robado. Les dio todos los detalles y mencionó a Grace por nombre. La policía llegó por la tarde. 2 oficiales entraron por la entrada principal pidiendo hablar con Grace. Ella estaba en la cocina ayudando a Emily a verter jugo en un vaso. Cuando vio los uniformes, se vio confundida pero calmada. Los oficiales le informaron que la llevaban para interrogatorio relacionado con un artículo robado. Ella preguntó de qué se trataba, pero no explicaron mucho. Le dijeron que tendría la oportunidad de hablar en la estación. Luego, sin esperar, la esposaron frente a todos. Emily estaba de pie a solo unos pies de distancia. Al principio, no entendió qué estaba pasando. Miró a Grace y luego a los oficiales. Grace intentó sonreírle, pero sus ojos empezaban a llenarse de lágrimas. La niña llamó su nombre, confundida y asustada. ¿A dónde vas?, preguntó. ¿Por qué están haciendo esto? Nadie respondió. El personal de la casa se quedó congelado. Nadie se movió. Nadie habló. Emily corrió hacia Grace, agarrando su brazo. Uno de los oficiales la apartó gentilmente. Richard entró en la habitación en ese momento. No habló con Grace ni con Emily. Solo asintió a la policía para que continuaran. Emily miró a su padre llorando, suplicándole que lo detuviera. Ella no hizo nada. «Es mi amiga», gritó. Pero Richard no respondió. Su rostro era inexpresivo. Grace no discutió. Simplemente bajó la cabeza y salió con los oficiales. Emily se quedó allí, aturdida. El pasillo se sintió vacío. No entendía por qué su padre había permitido que esto pasara o que había hecho Grace mal. Para ella, nada de eso tenía sentido. Acababa de perder a alguien en quien confiaba más que en nadie en el mundo. La casa, que finalmente había empezado a sentirse cálida, de repente se sentía fría de nuevo. Mientras el auto de la policía se alejaba de la mansión con Grace dentro, Emily se quedó en la ventana, esperando que alguien explicara, pero nadie lo hizo.
Grace fue llevada al tribunal temprano en la mañana. Apenas había dormido en la celda de detención la noche anterior y sus ojos estaban cansados pero calmados. Llevaba la misma ropa sencilla en la que había sido arrestada, y sus manos aún estaban ligeramente rojas por las esposas apretadas. Cuando llegó al tribunal, los oficiales la llevaron por una entrada lateral para evitar la creciente multitud afuera. La noticia se había extendido rápidamente desde el arresto. Algunos reporteros ya se habían reunido, tomando fotos y gritando preguntas. Dentro, la sala del tribunal estaba tranquila al principio, llena de murmullos y el crujido de papeles. Richard no había venido. Solo unos pocos miembros del personal del hogar estaban presentes. El juez asignado al caso era Harold Moore, un hombre con reputación de ser estricto, lógico e inemocional. Había servido en el banquillo por más de 20 años y ahora usaba una silla de ruedas debido a un accidente automovilístico muchos años atrás. Su expresión era seria cuando entró en la sala del tribunal. Emily había venido con uno de los guardias de seguridad de la casa. No se suponía que estuviera allí, pero después de suplicar al ama de llaves y llorar sin parar desde el arresto de Grace, decidieron que podría ser mejor dejarla asistir en silencio. Se sentó al fondo de la sala con el guardia, inquieta en su asiento y observando todo de cerca. No entendía todas las palabras legales que se usaban o por qué tanta gente parecía molesta, pero sabía una cosa. Grace no merecía estar allí. Mientras el juez llamaba a la sesión al orden, Emily vio a Grace al otro lado de la habitación de pie detrás de la mesa de la defensa con un abogado público. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. No podía quedarse quieta por más tiempo. Se deslizó del banco antes de que el guardia pudiera detenerla y empezó a caminar rápidamente hacia el frente de la sala. Cuando alguien intentó agarrar su brazo, rompió en una carrera. La habitación se quedó en silencio, todos los ojos se volvieron hacia ella. Alcanzó el banquillo del juez sin dudar y agarró las manos del juez Moore. Él estaba aturdido, inseguro de cómo responder. Emily miró directamente a sus ojos, su voz temblando pero clara. Si deja ir a mi mamá, lo ayudaré a caminar de nuevo, dijo. Su voz resonó en la sala silenciosa. El juez se congeló. Nadie se movió. Incluso el secretario dejó de escribir. Grace se cubrió la boca con las manos, intentando no llorar en voz alta. El momento fue poderoso, inesperado y profundamente emocional. Emily no estaba gritando. No estaba haciendo un berrinche. Simplemente estaba haciendo una promesa desde lo más profundo de su corazón. Para ella, no era una broma. No era un truco. Lo creía, y sus palabras estaban llenas de honestidad. El juez la miró, aturdido. Por un momento, la sala ya no era una sala de tribunal. Era solo una habitación con una niña pequeña que extrañaba a alguien que amaba y la quería de vuelta. El juez Moore tardó unos segundos antes de reaccionar. Lentamente colocó sus manos sobre las de Emily y asintió una vez, aún procesando lo que acababa de pasar. Luego miró a los oficiales y les instruyó en voz baja que tomaran un corto receso. La sesión se pausó y todos fueron ordenados a dejar la habitación por unos minutos. A Grace se le permitió sentarse y Emily fue guiada de vuelta al banco donde el guardia de seguridad ahora se sentaba sin palabras. Murmullos llenaron el pasillo. Teléfonos habían grabado todo. Algunas personas habían tomado fotos. Un clip de video mostró el momento exacto en que Emily hizo su promesa. En minutos, empezó a difundirse en línea. Los medios de comunicación lo recogieron inmediatamente. Titulares empezaron a aparecer. Niña pequeña aturde a la sala con una súplica desgarradora. Las palabras de una niña sacuden al juez. ¿Y quién es Grace Miller? La historia había dejado el tribunal y ahora llegaba a miles de personas. Lo que había empezado como una audiencia preliminar tranquila se había convertido en algo completamente diferente. Para cuando la audiencia se reanudó, el juez había revisado el fondo de Grace y solicitado una reexaminación completa del caso.
Declaró públicamente que el momento emocional, aunque no era evidencia legal, había mostrado que la situación podría merecer una inspección más cercana. Pidió que el informe original, el footage de las cámaras y los registros de empleados fueran traídos y revisados por un equipo independiente. El abogado público de Grace solicitó su liberación hasta que la investigación completa estuviera terminada, argumentando que no tenía historial criminal, no había intentado huir y tenía lazos cercanos con la comunidad. El juez acordó retrasar cualquier cargo formal y ordenó que Grace fuera liberada bajo supervisión. Emily saltó de su asiento y corrió hacia ella de nuevo, esta vez a sus brazos abiertos. Grace la abrazó fuertemente. Le susurró a Emily, no sé cómo lo hiciste, pero gracias. Emily solo dijo, lo dije en serio. La sala observó en silencio. Nadie se atrevió a interrumpirlas. Afuera del tribunal, reporteros esperaban declaraciones. Grace no habló con ellos. Caminó directamente al auto con Emily tomándola de la mano. El juez tampoco dio entrevistas. Simplemente regresó a sus cámaras y cerró la puerta, profundo en pensamiento. La escena lo había afectado de una manera que ningún caso legal nunca lo había hecho. Esa noche, a Grace se le permitió regresar a la mansión temporalmente mientras continuaba la revisión. Richard, viendo la tormenta mediática en la TV, no sabía qué pensar. Había actuado basado en sospechas y consejos. Ahora todo estaba espiralando fuera de su control. Se sentó en silencio mientras las noticias reproducían el footage de la sala una y otra vez. El país ahora había visto la historia de Emily y Grace y las opiniones se formaban rápidamente. Algunos estaban enojados, otros conmovidos, pero nadie lo ignoraba. El caso se había convertido en más que una investigación de robo. Se había convertido en un símbolo de algo más profundo, una historia sobre conexión, confianza y la voz inesperada de una niña. De vuelta en la mansión, las cosas no eran las mismas para Emily. Grace ya no era vista como una criminal, pero la confianza dentro de la casa se había roto. Emily, aún sacudida por todo lo que había pasado, se quedó tranquila y distante. Pasaba la mayor parte de su tiempo en su habitación o caminando en silencio por los pasillos. Por la noche, se quedaba despierta pensando en cómo ayudar a Grace y hacer las cosas bien. Una tarde, mientras pasaba por la oficina de su padre, recordó algo que Grace le había dicho una vez. A veces la verdad no está lejos. Solo necesitas mirar en el lugar correcto. Esa oración se quedó en su mente. Emily esperó hasta tarde en la noche cuando todos estaban dormidos. Caminó de puntillas por el pasillo y entró en la oficina de Richard. Cerró la puerta lentamente y empezó a buscar en cajones, cajas y carpetas. La mayor parte parecía papeles de negocios, pero no entendía realmente los detalles. Estaba buscando algo, cualquier cosa que pudiera probar que Grace no tomó el collar. Emily no encontró nada esa primera noche, pero no se rindió. Durante los próximos días, regresó a la oficina secretamente durante las mañanas tempranas o las tardes. Aprendió cómo abrir cajones sin hacer ruido y cómo devolver todo exactamente como estaba. Un día, recordó las cámaras. Su padre guardaba copias digitales de todo el footage de seguridad en un servidor privado. Emily no sabía mucho sobre computadoras, pero recordó a un viejo amigo del pasado, un hombre llamado Carl, que solía trabajar en el departamento de seguridad de la mansión. Había sido amable con ella cuando era más joven e incluso le había mostrado cómo funcionaban las cámaras una vez. Emily encontró su número de teléfono en un viejo libro de contactos en la cocina. Lo llamó desde el teléfono fijo y le pidió que se reuniera con ella detrás de la puerta del jardín lejos de la casa donde nadie pudiera oír. Carl, curioso y preocupado, acordó. Ella explicó todo lo que estaba intentando hacer y él acordó ayudar. Carl regresó a la mansión fingiendo que estaba allí para revisar un sistema viejo. Mientras estaba dentro, inició sesión en el servidor y le mostró a Emily cómo buscar footage pasado. Se enfocaron en las fechas cuando su padre estaba fuera en su viaje de negocios,
el tiempo cuando el collar desapareció. Después de horas mirando las grabaciones, Emily encontró lo que buscaba. La cámara en el pasillo fuera de la oficina de Richard mostró a Thomas Blake, el abogado, caminando hacia el estudio tarde en la noche. No parecía apresurado, pero miró alrededor antes de entrar. Unos minutos después, se le vio dentro de la oficina revisando carpetas y caminando hacia el área donde estaba la caja fuerte oculta. Emily se congeló mientras lo veía. Había confiado en Thomas al igual que su padre. Nunca imaginó que iría tan lejos. Carl copió el footage a un pendrive y se lo dio a Emily. Ella le agradeció en silencio y escondió el pendrive profundo dentro de su mochila. Después de descubrir la verdad, Emily no podía hablar con su padre. Cada vez que lo veía, se daba vuelta o caminaba en la dirección opuesta. Se negaba a comer durante las comidas, apenas respondía preguntas y evitaba el contacto visual. Richard lo notó de inmediato. Al principio, pensó que aún estaba molesta por el arresto de Grace, pero luego empezó a sentir algo más. Culpa. Intentó hablar con ella varias veces, pero ella se quedaba en silencio o respondía con palabras cortas. Tocó a su puerta una tarde y preguntó si quería hablar, pero ella no respondió. Dejó una bandeja de comida en la puerta, esperando que comiera. Pero el plato quedó intacto. Emily ya no confiaba en él. En su mente, él le había dado la espalda a Grace sin intentar entender la verdad. Se sentía enojada y decepcionada, no solo con él, sino consigo misma por no hacer algo antes. Decidió que tenía que arreglarlo con o sin su ayuda. Mientras Emily mantenía su distancia, Thomas Blake empezó a sentirse incómodo. No tenía idea de que Emily había visto el footage o que Carl había regresado, pero notó algo extraño. Dos otros empleados habían empezado a actuar nerviosos alrededor de él. Sospechaba que alguien podría saber algo. Sin ser obvio, empezó a hablar con el personal en privado, advirtiéndoles que mantuvieran silencio sobre cualquier cosa que pudieran haber visto. Sus palabras no eran amenazas directas, pero estaban cargadas de presión. Les recordaba sus contratos, cómo fácilmente las personas podían perder trabajos o enfrentar problemas legales. Algunos del personal se sintieron incómodos, pero no sabían qué hacer. Nadie quería involucrarse, y nadie se sentía lo suficientemente poderoso para confrontarlo. Thomas se movía con cuidado, intentando estar un paso adelante. Aún no pensaba que Emily pudiera ser un problema. Era solo una niña en sus ojos, tranquila y emocional. Pero la subestimó. Emily ya había decidido que no esperaría a que nadie actuara. Tenía un plan propio. Emily sabía que mostrar el footage a su padre no era suficiente. Él ya había cometido un error al confiar en la persona equivocada. Esta vez quería asegurarse de que no hubiera más dudas. Así que puso el pendrive en un pequeño sobre y escribió una nota corta. Por favor, mira el video. Es importante. No firmó su nombre. Colocó el sobre dentro de su mochila escolar y pidió al ama de llaves que la llevara a la ciudad, diciendo que necesitaba un libro nuevo. Pero en lugar de ir a la librería, Emily pidió que la dejaran cerca del tribunal. Caminó directamente a la oficina del fiscal. Una secretaria intentó detenerla, preguntando su nombre y la razón por estar allí, pero Emily insistió en que era urgente. Después de una corta espera, se le permitió hablar con un abogado junior que se sorprendió por lo seria que sonaba la niña pequeña. Emily le dio el sobre sin explicar demasiado. Esto ayudará a Grace, dijo. Luego se dio vuelta y se fue. El pendrive que Emily entregó a la oficina del fiscal fue recibido con curiosidad. El abogado junior que abrió el sobre se sorprendió al encontrar un simple dispositivo USB con una nota adjunta. La nota decía, por favor, mira el video. Es importante. Insertó el drive en su computadora y reprodujo el archivo. Mientras el video empezaba, se hizo inmediatamente claro que el footage era material de cámara de seguridad. Mostraba a Thomas Blake entrando en la oficina de Richard Lancaster solo a una hora sospechosa.
La habitación estaba oscura y Thomas parecía cauteloso, mirando alrededor antes de entrar completamente. Se movía con confianza como si supiera exactamente a dónde ir. Luego caminó a la pared, abrió el panel oculto y accedió a la caja fuerte. El footage lo mostraba manipulando algo dentro, aunque el objeto en sí no era visible, pero era claro que no tenía razón para estar allí, y había tocado la caja fuerte. El abogado pausó el video y llamó inmediatamente a su superior. En horas, el footage fue enviado directamente al juez Harold Moore. El juez Moore, conocido por ser estricto y cuidadoso, miró el footage en silencio. No reaccionó inmediatamente, pero su expresión se volvió más seria por segundo. Había estado revisando el caso con cuidado desde la súplica emocional de Emily durante la audiencia anterior. Ahora con evidencia visual en mano, todo cambió. Las imágenes confirmaban que Thomas había entrado en la oficina solo y accedido a la caja fuerte sin permiso. Ese hecho, combinado con la línea de tiempo de la desaparición del collar, no dejaba espacio para dudas. El juez llamó a una reunión urgente con el equipo de la fiscalía y ordenó una revisión inmediata de los cargos contra Grace Miller. La evidencia probaba su inocencia más allá de cualquier pregunta. En horas, el fiscal presentó una moción oficial para retirar todas las acusaciones y liberar a Grace de la custodia. El juez Moore firmó los papeles de liberación el mismo día. La noticia viajó rápido. Apoyadores que habían seguido el caso de Grace se reunieron fuera de las puertas de la prisión, sosteniendo carteles y esperando verla salir. Cuando finalmente lo hizo, aplaudieron y vitorearon fuertemente. Grace salió del edificio lentamente, insegura de qué esperar. Llevaba la misma ropa en la que había sido arrestada, ahora arrugada y desgastada. Mientras caminaba por las puertas de la prisión, la multitud aplaudió y algunas personas incluso lloraron. Reporteros gritaron preguntas, pero ella no dijo nada. Un miembro del personal de la oficina del fiscal la guió a un auto esperando que la llevaría de vuelta a la ciudad. Al mismo tiempo, la noticia llegó a Richard Lancaster en su oficina. Estaba revisando informes cuando su asistente entró y le dijo lo que había pasado. Al principio, no entendió. ¿Qué quieres decir con que está libre?, preguntó. Luego, le mostraron el footage. Lo miró en incredulidad mientras Thomas aparecía en pantalla, claramente manipulando su caja fuerte de oficina. Richard no podía moverse. La culpa lo golpeó de una vez. Había confiado en la persona equivocada, acusado a la persona equivocada y herido a la única persona que realmente había estado allí para su hija. Se sintió avergonzado. Más tarde ese día, Richard llamó a Thomas Black a su oficina. No esperó mucho. Tan pronto como Thomas entró, Richard lo confrontó con el video. Explícame esto, dijo Richard, presionando play. El rostro de Thomas cambió. Intentó mentir al principio, diciendo que estaba buscando documentos legales. Richard no creyó una palabra. No tenías razón para tocar esa caja fuerte, dijo. Thomas se quedó callado. Richard presionó más fuerte, demandando respuestas, pero eventualmente Thomas dejó de hablar. Seguridad entró en la oficina momentos después, seguido por la policía local. Richard entregó el footage él mismo. Thomas fue arrestado en el lugar, acusado de obstrucción de justicia y robo calificado. No resistió. Solo miró hacia abajo y dejó que los oficiales lo llevaran. Richard se quedó en silencio mientras se llevaban a su antiguo abogado y amigo. El peso de sus decisiones se hundió aún más profundo. Casi había destruido la vida de Grace. Había roto la confianza de su hija, y lo había hecho todo sin verificar los hechos primero. Esa noche, Emily se sentó en las escaleras de la mansión, abrazando una almohada y esperando. Cuando el auto se detuvo y Grace salió, Emily corrió hacia ella sin dudar. Grace dejó caer su pequeña bolsa y la atrapó en sus brazos. Se quedaron así por un momento, sin decir nada. El personal de la casa observó desde la distancia, en silencio, aliviados. Grace regresó a la mansión a petición de Emily.
No hizo preguntas, y no hizo demandas. Solo regresó porque Emily la necesitaba. Richard la encontró en el pasillo unos minutos después. Se veía cansado, pálido y nervioso. Por un momento, no pudo hablar. Luego dijo, «Lo siento». Se disculpó por todo, por el arresto, por la duda, por no protegerla cuando debería haberlo hecho. Gracia sintió lentamente. «Lo sé», respondió. No había enojo en su voz, solo una tristeza tranquila. Richard no esperaba perdón, pero Grace no se fue tampoco. Ambos sabían que las cosas no podían volver a como eran de la noche a la mañana. Durante los próximos días, la mansión empezó a sentirse un poco menos pesada. Emily empezó a sonreír de nuevo. Ayudó a Grace a desempacar sus cosas y preguntó si podían volver a su rutina de jardín. Grace dijo que sí. Richard mantuvo su distancia al principio, pero lentamente empezó a unirse a ellas para el desayuno. Las conversaciones eran cortas y a veces incómodas, pero eran reales. Una tarde, se sentó con Emily y preguntó si quería leer un cuento juntos. Ella acordó. No era perfecto, y no arreglaba todo, pero era un comienzo. Grace no se fue. Se quedó, no porque estuviera obligada, sino porque quería ayudar a Emily a sentirse segura de nuevo. Los tres aún estaban sanando, cada uno a su manera. Pero la verdad había salido, y se había hecho justicia. Para Emily, eso era suficiente. Había luchado por alguien que amaba y había sido valiente cuando nadie más lo fue. Ahora sentada entre su padre y Grace, finalmente se sentía en paz. Emily se sentó en el piso de la sala de estar, hojeando uno de sus libros de cuentos, pero su mente no estaba realmente en las páginas. Estaba pensando en el juez Moore. Habían pasado días desde que Grace regresó a casa, y todo había empezado a asentarse de nuevo. Pero Emily no podía olvidar las palabras que dijo en la sala del tribunal. Si deja ir a mi mamá, lo ayudaré a caminar de nuevo. No había sido solo algo que decir. Lo decía en serio. Esa promesa se quedó en su mente todos los días. Una mañana, se acercó a su padre mientras él tomaba café y dijo, «Papá, necesitamos ayudar al juez». Le prometí. Richard la miró confundido. Había estado enfocado en el trabajo y reparando el daño causado por su error. «¿Qué quieres decir, cariño?», preguntó. Emily explicó palabra por palabra que había hecho una promesa y quería cumplirla. Le pidió que ayudara. Al principio, Richard no lo tomó en serio, pero Emily no lo dejó ir. Emily lo mencionó de nuevo al día siguiente y al siguiente. Le recordó a Richard la promesa que hizo frente a todos y cómo el juez había pausado cuando la dijo. «Me escuchó», dijo. «Ahora tenemos que ayudarlo». Richard aún dudaba, pero podía ver lo importante que era para su hija. Empezó a investigar, buscando tratamientos para lesiones en la médula espinal, programas de terapia física y nuevas tecnologías médicas. Contactó varios hospitales, hizo llamadas y habló con doctores. La mayoría dijo que había poco que pudieran hacer después de tantos años. Pero un especialista mencionó un método más nuevo usando neuroestimulación. Era caro y experimental, pero había mostrado resultados en algunos pacientes con condiciones similares. Richard usó su nombre y contactos para obtener una cita directa con el doctor principal. Explicó la historia brevemente sobre el juez, la niña, la promesa. La clínica acordó evaluar el caso, más por curiosidad que por confianza. Cuando el juez Moore recibió la llamada sobre la evaluación, no estaba seguro de cómo reaccionar. Había vivido con parálisis durante mucho tiempo. Doctores le habían dicho más de una vez que no había solución. No quería ilusionarse. Pero cuando oyó que era Emily quien empujaba por ello, pausó. Recordó sus pequeñas manos sosteniendo las suyas ese día en el tribunal y la promesa que hizo con tanta confianza. Algo en sus palabras se había quedado con él. Tal vez no creía en milagros, pero creía en las personas. Acordó ir a la consulta.
El día de la cita, Richard y Emily lo encontraron en la clínica. Estaba callado, casi incómodo, pero Emily estaba calmada. Le sostuvo la mano de nuevo mientras lo empujaban en la silla de ruedas a la sala de examen. Los especialistas realizaron una serie completa de pruebas, escáneres, lecturas de respuesta muscular y chequeos de reflejos. Los resultados lo sorprendieron. Aún había una ligera actividad muscular en sus piernas, algo que les daba una razón para intentarlo. El plan de tratamiento era intenso. El juez Moore necesitaría terapia física diaria, sesiones frecuentes de neuroestimulación usando equipo avanzado y reuniones regulares con un psicólogo para ayudarlo a ajustarse. No iba a ser fácil. No había garantías. Pero ahora había una posibilidad, y eso era suficiente para comenzar. Emily asistió a las primeras sesiones. Se sentó en silencio durante los ejercicios, a veces sosteniendo un libro o observando las máquinas de cerca. Cuando la terapia se ponía demasiado difícil, apretaba la mano del juez y le decía, no pares. Lo estás haciendo bien. Él no decía mucho, pero la escuchaba. El equipo médico notó lo inusual de la situación, una niña involucrada en una recuperación tan seria. Pero también notaron algo más. El juez respondía mejor cuando Emily estaba cerca. Su ánimo cambiaba. Se volvía más motivado. Después de unas sesiones, los músculos en sus piernas empezaron a reaccionar ligeramente mejor. El progreso era lento, pero era real. La palabra sobre la terapia del juez empezó a difundirse. Doctores que una vez pensaron que no había chance ahora tomaban interés. Emily permaneció consistente, asistiendo a sesiones cuando podía, trayendo dibujos simples para decorar la habitación o leyendo en voz alta durante los periodos de descanso. Richard observaba todo de cerca. Empezó a venir más a menudo, no solo para apoyar a su hija, sino porque había empezado a importarle. Vio como el juez Moore, que una vez parecía distante y serio, ahora parecía enfocado y abierto. Vio cómo la presencia de Emily parecía empujar a todos a intentarlo más duro. Una tarde, después de una sesión larga, una enfermera apartó a Richard y dijo, deberías estar orgulloso de ella. No solo lo está ayudando a él. Nos está inspirando a todos. Richard no dijo nada de inmediato. Miró a su hija sentada junto al juez, ambos sonriendo a algo en la pantalla. Esa imagen se quedó con él. Por primera vez, empezaba a entender cuán especial era realmente su hija. Pasaron más semanas. La terapia continuó, y el juez Moore hizo progreso lento pero constante. Sus piernas ahora podían contraerse a comando, y podía sentir una ligera presión durante ciertos ejercicios. El equipo permaneció cauteloso, pero su tono cambió. Hablaban menos de límites y más de metas. Emily nunca perdía la oportunidad de recordarle al juez su promesa ahora. Dijiste que intentarías y lo estás haciendo. El juez Moore, que una vez apenas mostraba emoción, empezó a sonreír más alrededor de ella. Richard, también, estaba cambiando. Empezó a pasar más tiempo en casa hablando con Emily, preguntando sobre sus pensamientos, escuchando lo que le importaba. Se disculpó de nuevo por no ver la verdad antes, y esta vez Emily asintió y dijo, está bien ahora. Su vínculo se estaba reparando lentamente. Grace, aún una presencia calmada y constante en la casa, los observaba a ambos. Al final, la promesa de Emily se convirtió en más que palabras. Se convirtió en acción, sanación y un camino que los conectó a todos de una manera que ninguno había esperado. Después de varias semanas de tratamiento intenso y cuidadosamente monitoreado, el juez Harold Moore empezó a mostrar signos claros y prometedores de progreso. Lo que empezó como pequeños movimientos casi invisibles en sus piernas lentamente se desarrolló en movimiento controlado. Primero, pudo mover sus dedos de los pies, luego sus pies. Con el tiempo, logró flexionar sus tobillos ligeramente. El equipo de terapia permaneció enfocado y cauteloso, ajustando sus sesiones según fuera necesario.
Introdujeron un marco de pie que lo ayudaba a acostumbrarse a soportar peso en sus piernas de nuevo. Necesitaba soporte de ambos lados, pero el hecho de que pudiera pararse en absoluto era una gran victoria. El peso emocional de esos primeros momentos de pie era claro en su rostro. Aunque no dijo mucho, se aferró a las barras paralelas más de lo necesario, asimilándolo todo. Emily, que había estado allí para casi cada sesión, aplaudió y vitoreó desde su silla, su sonrisa más grande que nunca. «¿Ves? Te lo dije», dijo, y el juez solo asintió, conteniendo sus emociones. A medida que el progreso continuaba, el equipo médico sugirió un regreso simbólico al tribunal, no para trabajar, sino para una visita. La idea era simple. Mostrar que la sanación era posible y dar al juez una oportunidad de agradecer a aquellos que lo habían apoyado. La noticia de su recuperación se había difundido, mayormente debido a la historia de Emily. El público había seguido su promesa, el tratamiento, y ahora estaban ansiosos por ver el resultado. El evento fue organizado con ayuda de representantes estatales, personal del tribunal e incluso algunos profesionales médicos. El día de la visita, el lobby del tribunal estaba lleno. Reporteros, jueces, abogados y secretarios estaban juntos esperando. Cámaras estaban posicionadas al fondo. La habitación se quedó tranquila cuando el juez Moore entró en su silla de ruedas, empujado por una enfermera. Pero en lugar de quedarse sentado, alcanzó los mangos de un andador. Lentamente y con cuidado, con la ayuda de 2 terapeutas a cada lado, se levantó frente a todos. Se oyeron algunos jadeos. Nadie lo esperaba. Paso a paso, el juez empezó a caminar por el piso de la sala del tribunal. Cada paso era lento y requería esfuerzo, pero su enfoque nunca se rompió. La habitación permaneció completamente silenciosa. Nadie se movió, temiendo interrumpir el momento. Usó el andador para equilibrio, sus brazos tensos, pero su rostro constante. Cuando alcanzó el centro, se volvió hacia la multitud. Miró a través de la habitación y dijo, «Nunca imaginé que estaría aquí de pie de nuevo». Literalmente. Le debo este momento a muchas personas, pero a una persona en particular que me recordó qué significa realmente la determinación. Miró a Emily, que estaba sentada en la primera fila. Ella hizo una promesa, y por ella, yo me hice una a mí mismo de no rendirme. La habitación permaneció tranquila por un segundo más antes de que el sonido de manos aplaudiendo llenara el espacio. Emily se levantó, corrió hacia él y lo abrazó fuertemente. Se aferró a él sin decir una palabra, su rostro enterrado en su pecho. Él gentilmente colocó su mano en su espalda. Los aplausos continuaron por un rato. La gente se levantó, algunos con lágrimas en los ojos, incluso los oficiales en trajes y corbatas, acostumbrados a ser serios y compuestos, no pudieron evitar unirse. Richard estaba al fondo de la habitación, observando todo. Sus ojos estaban llorosos, y no intentó ocultarlo. Había seguido cada paso de la recuperación. Pero ver el resultado final en esa sala del tribunal era diferente. Era real. Era público. Era poderoso. Se abrió camino al frente, esperó a que el ruido se asentara y luego pidió hablar. Sosteniendo el micrófono con una mano ligeramente inestable, dijo, «Mi hija me enseñó algo que nunca olvidaré. Pensé que sabía cómo arreglar cosas con poder, con dinero, con control. Pero lo que ella hizo, lo que creyó era más fuerte que todo eso. No solo ayudó al juez Moore a caminar de nuevo. Nos mostró qué significa luchar por lo que es correcto. Incluso cuando eres pequeño, incluso cuando nadie escucha al principio». Reporteros capturaron cada segundo de ello. Grace, de pie en silencio a un lado, observó con una mano sobre su corazón. No necesitaba hablar. Sus ojos lo decían todo. Había estado allí desde el principio. Había sentido el dolor de ser falsamente acusada, el miedo de perder todo, y ahora veía la justicia desenvolverse, no solo a través de tribunales y sistemas legales, sino a través del corazón y la persistencia de una niña.
Emily regresó a su asiento junto a su padre, quien envolvió su brazo alrededor de sus hombros. No dijo nada, pero ella lo sintió. La habitación lentamente volvió a la calma. El juez Moore se sentó de nuevo, claramente exhausto, pero feliz. Miró a Grace y le dio un pequeño asentimiento de respeto. No se intercambiaron palabras, pero se entendían. Todos en la habitación habían sido cambiados por lo que presenciaron ese día. No era solo sobre sanación. Era sobre verdad, coraje y segundas oportunidades. En los días que siguieron, la historia de lo que pasó en la sala del tribunal se difundió por todo el país. Estaciones de noticias reprodujeron el footage repetidamente. El juez Moore de pie y caminando, el abrazo de Emily, el discurso de Richard. Artículos fueron escritos sobre la recuperación, la falsa acusación y la niña pequeña que nunca se rindió. Usuarios de redes sociales compartieron posts con hashtags como Emily la valiente y justicia y esperanza. Su nombre rápidamente se convirtió en un símbolo. Escuelas hablaban de ella en clase. Grupos comunitarios compartían su historia. Personas de diferentes lugares y fondos decían que se sentían inspiradas por lo que hizo. Ella no entendía el impacto completo de todo, pero le gustaba saber que el juez podía caminar de nuevo. Eso era suficiente para ella. En casa, la vida continuó lentamente. Grace se quedó, ayudando en la casa y cuidando de Emily. Richard pasó más tiempo en casa, dejando el trabajo temprano y preguntando más sobre el día de su hija. No eran perfectos, pero estaban juntos. Y para Emily, eso era todo lo que siempre había querido. La historia de Emily rápidamente se difundió más allá de la sala del tribunal y entró en hogares por todo el país. Reportes de noticias, videos en línea y artículos de revistas compartieron cada detalle. Desde el día en que se paró frente al juez Moore hasta el momento en que dio sus primeros pasos con la ayuda de un andador, la gente se conmovió, no solo por el progreso médico, sino por el corazón detrás de ello. Una niña pequeña había hecho una promesa y la cumplió. Su coraje y amabilidad se convirtieron en algo más grande que solo un caso. Fue invitada a hablar en escuelas y eventos. Pero Richard siempre se aseguraba de que su infancia viniera primero. No era una celebridad en su hogar. Era solo Emily, la misma niña a la que le gustaban los panqueques para el desayuno y armar rompecabezas en el piso de la sala de estar. Aún así, su historia tenía poder. Empezó conversaciones sobre justicia, familia y perdón. Queriendo convertir ese momentum en acción, Richard creó una fundación en nombre de Emily. Su misión era clara, ayudar a niños atrapados en batallas legales y apoyar a familias heridas por injusticia. La fundación creció rápido. Con los recursos y conexiones de Richard, no tardó mucho en atraer apoyo de abogados, consejeros y defensores de niños. Pero no era solo sobre grandes donantes o imagen pública. Richard quería que la organización se sintiera real y personal. Cada programa que creaban estaba inspirado en lo que habían vivido. Falsas acusaciones, confianza rota y el largo viaje hacia la sanación. Una de las primeras personas en unirse al proyecto fue el juez Harold Moore. Después de retirarse de su carrera con honor, acordó actuar como asesor senior para la fundación. Dijo sí, no solo por deber, sino porque creía en lo que Emily había empezado. A menudo hablaba sobre segundas oportunidades y el poder de la verdad, dibujando de su propia recuperación. El personal y voluntarios lo respetaban profundamente. Se había convertido en prueba viviente de lo que la esperanza podía hacer. Su presencia traía sabiduría y estructura, mientras que la historia de Emily recordaba a todos por qué su trabajo importaba. La vida en la mansión Lancaster cambió completamente. Lo que una vez fue un lugar tranquilo y frío ahora se sentía vivo. La risa resonaba por los pasillos, y cada habitación tenía una nueva clase de energía. Grace ya no era solo una cuidadora. Fue nombrada oficialmente co-guardiana legal de Emily junto a Richard. La decisión vino naturalmente. Nunca se había forzado en ese rol, pero sus acciones ya habían probado su dedicación.
Un tribunal formalizó lo que Emily ya sabía desde hace mucho tiempo. Grace era parte de la familia. Continuaron viviendo bajo el mismo techo, compartiendo responsabilidades y rutinas. Grace ayudaba con la tarea, cocinaba comidas y escuchaba siempre que Emily tenía preguntas sobre la vida. Richard, también, había cambiado. Estaba más presente, más paciente y más abierto. Los tres construyeron una vida no basada en perfección, sino en cuidado real. No seguían reglas tradicionales de lo que una familia debería ser. Solo se enfocaban en estar allí el uno para el otro todos los días en las formas que importaban más. Emily permaneció una niña regular, incluso con toda la atención alrededor de ella. Aún tenía días en que se ponía gruñona, perdía interés en el trabajo escolar o quería jugar en lugar de hacer quehaceres. Pero había algo único en ella que la gente siempre notaba. Tenía una manera de escuchar de cerca, cuidar profundamente y creer en las personas, incluso cuando otros se habían rendido. Grace a menudo decía que Emily tenía un corazón viejo, no porque actuara como adulta, sino porque entendía las emociones de una manera que era rara para alguien de su edad. Richard alentaba su curiosidad. Compraba libros sobre historia, ley, ciencia, cualquier cosa en la que mostrara interés. Aún hacían tiempo para salir como familia, a veces solo para comer helado o caminar en el parque. Estas pequeñas salidas se convirtieron en su cosa favorita. Tomaban fotos, creaban nuevos recuerdos y llenaban la mansión con momentos enmarcados. Cada pasillo que una vez se sentía frío ahora mostraba piezas de una vida reconstruida, un momento amable a la vez. A medida que la fundación se expandía, más familias se acercaban por ayuda. Algunas enfrentaban batallas de custodia injustas. Otras tenían niños lidiando con trauma de sistemas legales que no entendían sus necesidades. Grace tomó un rol activo, reuniéndose con familias, ayudando a diseñar programas de apoyo y asegurándose de que la fundación se mantuviera enfocada en las personas, no solo en el papeleo. El juez Moore visitaba a menudo, ayudando a guiar al equipo, especialmente en casos complejos. Emily a veces se unía a ellos también, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería escuchar. Se sentaba en silencio durante las reuniones, dibujando en su cuaderno, y luego hacía preguntas importantes que sorprendían a todos. Richard continuaba financiando la fundación, pero ahora pasaba menos tiempo en la oficina y más en casa. Se sentía como si finalmente estuviera donde pertenecía, no solo como hombre de negocios, sino como padre. La casa había cambiado, las personas habían cambiado, y él también. Todos habían crecido de un capítulo doloroso a algo mucho más esperanzador y lleno de propósito. Una tarde, mientras el sol se ponía, Richard, Grace y Emily salieron a caminar por el sendero detrás de la mansión. No lo planearon. Solo sintieron ganas de estar afuera. Richard caminó lentamente, manos en los bolsillos, mientras Grace y Emily hablaban sobre qué cocinar para la cena. Mientras alcanzaban el borde del jardín, alguien estaba cerca, observando en silencio. Era el juez Moore. Estaba de pie erguido sin su andador, usando solo un bastón ahora. Sus ojos lo seguían con calidez y orgullo. Richard saludó. Grace sonrió. Emily corrió hacia él y lo abrazó, aferrándose fuerte como siempre. Era una escena simple, pero una que lo decía todo. Todos habían estado rotos de diferentes maneras, pero se estaban sanando juntos. La casa, una vez silenciosa y fría, se había convertido en un lugar de segundas oportunidades, un lugar de amor real, un lugar donde la verdad, incluso cuando dolorosa, llevaba a algo mejor. El nombre de Emily se había convertido en más que un titular. Ahora era un símbolo de justicia, compasión y la familia que eligieron ser. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por ver. Comenta abajo qué pensaste y cuál fue la mejor o peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.